Intención de voto, 24 de mayo, elecciones de Navarra. Nos fijamos en los datos que arroja el sondeo que ha aportado Diario de Navarra este fin de semana. UPN lograría 14-15 escaños, baja pero continúa primero y le siguen Guero Abay con 9 parlamentarios y 8 parlamentarios tendría el grupo Podemos. Ese sería el titular, pero por supuesto hay muchas cuestiones que analizar y sobre todo la necesidad, en principio imperiosa, de alcanzar pactos y la posibilidad de que haya un gobierno multicolor en nuestra comunidad foral. Ahora lo vemos con Javier Armentia. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. También con Guillermo Lorea. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Y con Elena Berruezo. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Arratsaldeon. Gracias por acompañarnos a los tres. Bueno, una encuesta que, bueno, es una más, ¿no? Vamos conociendo diferentes, pues intención de voto a nivel nacional, a nivel regional. ¿Qué sensación te produce, qué grado de probabilidad o posibilidad de que esos datos se cumplan el 24 de mayo? Desde luego es hablar de un futurible, ¿no, Guillermo? Sí. ¿Pero qué sensaciones te deja este titular que ha aportado, por ejemplo? Pues de las últimas que se han publicado, en las últimas semanas, es la primera que me empieza me da la sensación de que se puede ir acercando a lo que podemos tener el 24 de mayo. No porque me gusten más o menos los resultados, porque ahora hablaremos y desmenuzaremos poco a poco toda esa encuesta, sino porque primero la muestra es la primera que realmente se acerca a una cifra mínima que debe tener para un universo como es el de Navarra. Tiene 800 entrevistas, a partir de 1000 es cuando se empieza a ser realmente fiable, pero hemos conocido algunas de 300 o 400 entrevistas. Esas realmente son de una fiabilidad pues escasa, ¿no?, para este universo, como digo. Por lo tanto, es la primera que yo creo que se acerca y que bueno, pues que yo creo que ha ido corrigiendo errores que se han ido publicando en las últimas semanas e incluso meses. Bueno, hablamos del Partido Socialista, veremos a ver si puede llegar a tener o no la clave en ese futuro gobierno, baja a la 5ª posición, y EH Bildu, que obtendría, según esta encuesta de CIES para Diario de Navarra, 7 parlamentarios. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Javier? ¿Qué grado de credibilidad le das a los datos, de fiabilidad? ¿Y qué pasaría, ¿no? Las el encuestas 25 de mayo. son encuestas. Evidentemente están hechas a intención de parte. Y lo saben todos, los encuestadores también. Yo realmente sé que tienen un buen tratamiento. Estoy seguro que los expertos que hacen las encuestas, cuando meten esas horquillas, como llaman, ¿no?, las franjas de error, la confiabilidad o fiabilidad de un dato, está por ahí, ¿no? Lo que estamos viendo, yo creo que sí responde, independientemente de eso que se suele llamar la cocina, ¿no?, es decir, de cómo va tirando cada uno el asco a su sardina, es que la situación depende mucho más posiblemente del estado global casi, ¿no? Es decir, son elecciones autonómicas y locales, pero tienen una clave, una lectura a escala global, ¿no? Lo hemos visto en Andalucía, ¿no? Es decir, lo que está pasando, la gente va a votar por muy diferentes razones, pero lo que dice que va a votar está más al hilo de la calle. Y eso está cambiando cada día, ¿no? Es decir, de las anteriores ahora Podemos ha bajado. ¿Por qué? Porque en todas las encuestas está dando que baja Podemos. Ciudadanos subes, ¿por qué? Porque está de moda Ciudadanos y va subiendo, visto un poco lo que ha pasado en eso. ¿Qué se va a sustanciar? Yo creo que lo que se sustancia es que, independientemente de muchas otras cosas, UPN sigue teniendo un respaldo bastante importante. Por supuesto no son los 19 que tuvo y que no volverá a tener, pero aún así 13-14, visto ese absoluto sentimiento de desgaste, de fin de ciclo y tal que había, no deja de ser sorprendente, ¿no? Las otras lecturas, pues yo creo que entran ahí. Quizás lo más interesante es que se vuelve a esa Navarra plural que todo el mundo hacía suyo como emblema y como bandera, y que en algún momento se tendrán que poner a negociar los problemas reales de los ciudadanos, algún día. Ya veremos cuándo, ¿no? En principio, bueno, radiografiamos un poco la intención de voto de Navarra con ayuda de ese estudio CIES. Elena, ¿qué análisis tienes de este planteamiento, de la irrupción de Ciudadanos y Podemos en el Parlamento, de la situación del Partido Socialista, de Guero Abay, de EH Bildu, de Unión del Pueblo Navarro? ¿Qué echas de menos o cómo lo valoras, con la experiencia política además que tienes, Elena? Pero los tiempos siempre son diferentes. Quiero decir, cada elección es diferente y conforme va pasando el tiempo, y en estos tiempos ya más convulsos, todavía es más la diferencia, ¿no?, con la que nos podemos encontrar. Yo creo que, como bien decía Javier, las encuestas son de parte porque son por encargo, y ya no estamos hablando de cocina, pero simplemente
que conocemos varias, o por lo menos yo conozco hasta la semana pasada una de, no sé si era ABC o algún periódico nacional, pero La Razón, algo así, ¿no? Decir, sí, y sí. 3 o 4 ya de aquí, ¿no? Y coinciden en una cosa, en que hay una fragmentación, es decir, la Navarra plural se va viendo cada vez más, hay una fragmentación de voto terrible y hay partidos emergentes. Quiero decir, si en esta comunidad hemos tenido, a mí me pareció cuando yo estuve en el Parlamento, 7 grupos políticos, que era una barbaridad, ahora ya hablamos de 8 fijos, incluso de 9. Entonces, evidentemente para un Parlamento de 50 personas, pues son mucha representación, incluso los resultados, claro, como son tan diferentes de unos a otros, al final, ahora mismo, quiero decir, la encuesta que hemos visto ayer, el domingo, según Diario de Navarra, los grupos, por decir de alguna manera, constitucionalistas, suman 25 o 26, ¿no? Si Izquierda Unida coinciden en 0,1 como ellos, y si es el 13-14 de UPN. Otra anterior coincidía, al revés, los grupos progresistas también tenían 26, ¿no? Y sin Bildu, y sin UPN, y sin el PP. Es decir, según a quien le leamos, tiene un resultado u otro. La de La Razón, por cierto, dejaba muy mal parado a Podemos el otro día, o la de, he dicho La Razón, sí, La Razón, Sí, lo hemos sí, lo dejaba en 4 o 5. Dejaba muy mal parado. Y Yo me he metido en la chuleta porque sí, es un claro, caos. es que al final datos, igual ponemos eso los es. datos que no son. Ya Sí, bueno, sí. pido disculpas de antemano si me equivoco con alguno de los datos que estoy dando. Pero le dejaba muy por debajo, sin embargo, a Ciudadanos y al PP les ponía muy por arriba, cosa que en el resto de las encuestas hemos visto, el PP baja y Ciudadanos no sube tanto, y sobre todo no sube en proporción de lo que pierde UPN, porque a UPN hemos visto también de 11 y 12. Es decir, bueno, vamos a ver, la encuesta final va a ser la del 24 de mayo, y eso que se repite permanentemente, esa es la realidad con la que nos vamos a encontrar. El Partido Socialista en las encuestas en Navarra, menos en la del Diario de Navarra, le dan 7 y 8 permanentemente, esta le da 5, y luego a la vez lo deja como árbitro, ¿no? Es decir, pero ahí eso teníamos que hacer muchas lecturas, porque luego para conjugar esa arbitrariedad o ese arbitrio que puede tener el PSN, tendría que haber abstenciones de voto, tener las mayorías con menos votos a favor que hoy en contra que a favor. En fin, eso ya es, eso sí que es cocinar. Así es, bueno, se habla hasta de una tercera vía, ¿no? Esa unión posible entre Partido Socialista Geroa Bai e Izquierda Ezkerra, Izquierda Unida. Veríamos a ver si eso, bueno, podría ser un gobierno multicolor, ¿no? En Navarra. Pero me gustaría que solos habláramos los tres. Ese planteamiento yo se hace. Si me permites una cosa, es decir, bueno, es que no entiendo nada. yo tengo que discrepar con Javier y con Elena en dos cosas. Una, la cocina no es como dices Javier, para mi modo de ver, arrimar el ascua, o sea, la sardina al ascua, ¿no? Es decir, yo entiendo que la cocina es necesaria porque los datos en bruto no darían una imagen real. Hay que tener en cuenta no solo la intención directa de voto, sino el recuerdo de voto, la simpatía, otros factores que la experiencia nos dice en los últimos años que hacen que el resultado, o sea, la predicción se acerque más al resultado que finalmente se obtendrá. Yo invito, como curiosidad, a leer la ficha técnica, que es pequeñita, pero si uno compara y ve el recuerdo de voto más la simpatía, verá que con lo que el resultado final que arroja la encuesta en titulares, verá diferencias, ¿no? Algunos partidos como están por encima de otros, algunos que están muy en la misma franja, resulta que en simpatía y en recuerdo de voto cambian, ¿no? Pues hemos visto precisamente al Partido Socialista, en otras encuestas, precisamente ese voto más simpatía le da mucho más de lo que, por ejemplo, la encuesta de ayer. Luego, por otro lado, si me permitís es que un segundo, ya miramos también la letra pequeña. Bueno, yo creo que Navarra siempre ha sido plural, es decir, no tiene que la mayor o menor fragmentación no hace que sea menos plural, es decir, eso tampoco coincido con vosotros. Y por último, sí que querría decir bueno, pues que aquí no ha habido grandes cambios o grandes hecatombes como algunos creían, y si uno analiza el voto en esas claves, en alguna de las claves que tú has dicho, es decir, partidos nacionalistas frente a partidos no nacionalistas, o incluso trasvase de votos a la izquierda, ¿no? Del centro derecha a la izquierda, verá que no hay grandes movimientos, ¿no? Es decir, sí que hay en partidos, pues hay trasvase de votos del PNA a Ciudadanos. Sí, pero bueno, también tengamos en cuenta, por ejemplo, cómo Podemos se nutre, en principio, de exvotantes del PSN, de Nafarroa Bai y de Izquierda Ezkerra y de la abstención, ¿no? Sí. Según esta encuesta. Sí, pero es que yo creo que otro paso sería analizar la encuesta que se publicó el domingo con la que se publica hoy.
en el mismo medio. Que por cierto, lo del medio también que influye, pues obviamente puede llegar a influir, pero habría quien diría que esta encuesta que publica Diario Navarra sería más propia de Diario Noticias. En fin, si nos ponemos a yo he dicho juzgar que los este medios, periódico, ¿no? ayer hizo una encuesta que otro hizo hace unos días y que también tenía otra lectura, la suya. Elena, si nosotros comparamos la encuesta del domingo de Diario Navarra y la de hoy de Diario Navarra, encargada de CIES, veremos que, curiosamente, aunque el voto supuestamente nacionalista es proporcionalmente, no varía mucho, realmente variaría un escaño, un punto con 4 más o menos en los movimientos que podría haber, pero si uno mira lo que dice la encuesta de hoy, veremos que el 71% de los navarros pues no quiere la incorporación de Navarra a la comunidad vasca. Sí, pero es que eso no se vota, y hay nueve que no se pronuncian, es decir, podríamos decir que solamente o menos de un 20% lo querrían, ¿no? Pero eso no se vota, pero habría que analizar también dentro de los supuestamente nacionalistas, como Geroa Bai, qué hay detrás de ese voto, ¿no? Y de la estrategia que sigue este partido, escondiendo icurriñas, enarbolando banderas de Navarra. Es decir, la estrategia que ha sido en los últimos tiempos, a mi modo de ver, además, muy inteligente. Pero bueno, habría que ver hasta qué punto se corresponde con la realidad y si el votante pues percibe toda la realidad que hay detrás de... Claro, de alguna manera, ¿qué tiene que ver esa idea? Un partido independentista. Creo que no lo son, bueno, pero es que el PNV se esconde un poco, en Geroa Bai se esconde. Nacionalistas sí, pero nacionalista e independentista son cosas muy diferentes. Pero Elena, el PNV, reconoceme que en Geroa Bai está un poco escondido. Navarrista, nacionalista de Navarra. Es que no entiendo tampoco por qué tenemos que estar diciendo lo que es nacionalismo como, vamos, censurándolo casi, y lo que es regionalismo. Si no se trata de censurar, se trata de no esconder. Muchos ciudadanos tienen la percepción de que al PNV en Geroa Bai se le esconde un poco, ¿no? Porque como que aquí no vende y entonces se le tiene un poco escondido. Y entonces la icurriña tampoco vende, vamos a enarbolar banderas de Navarra. Yo hablaba antes de partidos emergentes, y hay 3, y uno de ellos es Geroa Bai, y tiene un resultado en la encuesta esta, bueno, espectacular, quiero decir, y no creo que estén escondiendo nada, porque aunque ahora es un partido emergente, antes ha formado parte de otros grupos, como de Nafarroa Bai, y han tenido el resultado que han tenido, y Uxue Barkos ha conseguido ella con Geroa Bai ir al Congreso de los Diputados. Bueno, pero con Navai, ¿no? Uxue decía que ese partido no era ni nacionalista, porque no era completamente nacionalista, ni completamente de izquierdas. Quiero decir, yo no sé cómo se define ahora. Mira, estoy más de acuerdo en que no es de izquierdas que en que pueda ser nacionalista independentista. Hombre, obviamente. Eso no creo. Yo creo que ideológicamente pueden estar mucho más cerca de vosotros que del Partido Socialista. Geroa Bai más cerca del Partido Popular. Claro, que del Partido Socialista, lo creo, sí señor. Pero luego está la figura esa del independiente, que parece que de alguna manera pues abre un poco más el espectro político, ¿no? Los independientes parece que pueden conseguir que se llegue a un espectro más amplio, ¿no? Bueno, hablemos también de Ciudadanos. Lo decíamos antes de empezar la tertulia, Albert Rivera es uno de los políticos de moda. Parece que el trasvase de la moda en política pues comenzó más o menos en Pablo Iglesias, ¿no? Y ahora parece que el chico más de moda, valga la expresión, que lo decimos con todo el respeto, por supuesto, es Albert Rivera a nivel nacional, ¿no? Pero nos fijamos en Ciudadanos aquí, en Navarra, con Diego Paños, ex cabeza de cartel de UPyD, actualmente al frente de esta formación, de la formación de Albert Rivera en Navarra, ¿no? Tiene apoyos, pero es cierto que parte de su programa en Navarra puede sentar o no sentar también, porque cuestiona o pone en entredicho de alguna manera esa especificidad del régimen foral navarro, ¿no, Javier? Algo a lo que van a jugar, evidentemente, los otros partidos que se quieren comer el mismo espacio político de la derecha, ¿no? Pero no es nada nuevo. Es decir, UPyD ya era un partido contra, Ciudadanos es otro partido contra, es decir, ¿son alternativas? Realmente no. ¿Tienen algún tipo de trayectoria que se les puede seguir o así? No, tienen muchas esperanzas, unas cuantas palabras, un discurso bastante errático en cualquier caso y muy pensado. Ojo, algo que se le puede decir lo mismo posiblemente a Podemos, intentando comerse otro espacio, como, digamos, con más éxito, como pasa con el espacio de izquierda, ¿no? A mí no me resultan tranquilizadores en absoluto, en tanto en cuanto no se establecen las cosas por el programa y tal, ¿no? Es decir, tú antes comentabas, bueno, la Navarra plural ha sido siempre, digo, no, ha sido siempre, digamos, la pluralidad en los parlamentos, pero no así en el gobierno de la comunidad, que ha sido sistemáticamente monocolor o tendiendo a ser muy monocolor, especialmente en los últimos como suele ser los gobiernos. No necesariamente. La historia de la Comunidad Foral de Navarra ha sido una historia mucho más pactista. Pero no siempre tiene que haber tripartitos. Lo normal es que un gobierno gobierne el partido que ha ganado
con mayoría absoluta o con mayoría simple, que busca apoyos parlamentarios, apoyos de legislatura o apoyos de gobierno, pero no necesariamente tiene que pasar por formar gobierno con otros partidos. A lo que me refiero es que está muy bien, llevamos una trayectoria de varios años en la que el gobierno está más bien gestionando o gobernando en contra casi del Parlamento. Es decir, en cuanto el Parlamento le aprueba una ley que no quieren, acaban recorriéndola en Madrid con la ayuda del otro. Es decir, la situación en Navarra no ha sido precisamente de pluralidad o de transmitir a la ciudadanía que no se preocupe que aquí estamos todos para tirar adelante. No, cada uno ha ido tirando hacia su lado. Y posiblemente esto se ve ahora, ¿no? Va a funcionar, por lo tanto, claves posiblemente más sencillas del miedo que vienen los vascos, que vienen los rojos, que vienen los tal, que vienen... Porque aquí lo que funciona al final puede ser un poco ese tipo de discurso bastante baratillo, ¿no? Sí, bueno, ¿qué estrategia, ¿no?, eligen cada uno de los partidos para destacar más, ¿no? Incluso a nivel nacional hemos visto también un cambio de alguna manera en la estrategia del Partido Popular, de Mariano Rajoy. Se dice que hay una mayor presencia. Hoy mismo ha habido un desayuno con el presidente, no tan habitual en él, ¿no?, hacer este tipo de encuentros. Bueno, veremos a ver aquí también por dónde, ¿no?, van las estrategias de los partidos. Que al margen de los partidos nuevos, claro, son nuevos, nos falta el histórico pues para poder jugarlos, ¿no? Y bueno, pues hay quien los puede considerar un experimento. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio, pero sí que yo creo que por lo menos ha servido de revulsivo, es decir, dentro de 4 años, 8 a lo mejor no siguen, pero habrán servido de revulsivo para que nos demos cuenta, y sobre todo los partidos que tienen más pozo ideológico y más trayectoria, que ya no se puede seguir haciendo política como se ha hecho hasta ahora. Es decir, yo creo que hay una demanda de los ciudadanos, y eso ya es evidente, de que la política se tiene que hacer ya de otra manera. Tiene que haber más cercanía a los ciudadanos, tiene que haber más feedback, más conexión, más democracia interna en los partidos. Se tiene que hacer las cosas de otra forma. Y también que tiene que haber un relevo generacional, que no se está produciendo. Yo creo que no sé si todos los partidos de los tradicionales están sabiendo reaccionar ante estos partidos emergentes para precisamente dar al ciudadano lo que está demandando, ¿no?, que es esta nueva forma de hacer política, ¿no? Es decir, por supuesto, honradez, no solamente, es decir, como la mujer de César, no solo serlo, sino parecerlo, es decir, a prueba de toda duda, cercanía al ciudadano, democracia interna, es decir, recambio generacional, y todo eso yo creo que no están todos estando a la altura de cómo deberían estar. Y luego, pues algunos echan las manos a la cabeza. Bueno, y el 24 de mayo, en principio, ante semejante fragmentación que presentan las encuestas, lo que se impone es votar, ¿no? Está claro que bueno, en unas elecciones como estas, tan diferentes, ¿no?, con un panorama totalmente imprevisible, parece ser, se intuye o parece indicar que, bueno, la población votará más que en otros comicios, que en 2015, ¿no? Esta encuesta era más alta, ¿no?, que la resultante. Parece que sí. Sí, pero no está garantizado tampoco, porque al final... Siempre se ha dicho que cada voto cuenta, ¿no? Yo creo que en este tipo de situaciones cuentan más, ¿no? Y posiblemente esto les va a funcionar a favor a todas las diferentes propuestas, porque la gente va a pedir que se retrate, sobre todo el ciudadano. Yo creo que es conveniente retratarse siempre. Bueno, pues nos quedamos con estas claves, seguiremos muy de cerca, por supuesto, estos sondeos que hoy también nos aporta Diario de Navarra, con ese dato al que aludía Guillermo, con ese 71% de la población que no estaría de acuerdo con la integración de Navarra en Euskadi, con bueno, pues esos apoyos que lograría Unión del Pueblo Navarro, como decimos, con 14-15 escaños, la irrupción de Ciudadanos y Podemos, los votos de Geroa Bai, bueno, lo que se atribuye al Partido Socialista y a EH Bildu, además del Partido Popular. Bueno, pues es todo lo que podemos ofrecer hasta el momento. Hemos mirado un poco a ese posible gobierno el 25 de mayo, ¿no? Ya veremos qué es lo que pasa o qué tipo de pactos se pueden imponer por todo lo que nos han ido contando los líderes políticos. De momento lo dejamos aquí con Guillermo Lorea, con Javier Armentia y Elena Berruezo. Hemos tenido el placer de analizar estos datos. La tertulia yo creo que seguirá ahora, pero ya después de la publicidad, ¿no? Seguro que nuestros contertulios siguen charlando y dándole vueltas a esta encuesta. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y enseguida daremos la bienvenida a Adriana Navarro, periodista navarra afincada en Estados Unidos, en Miami, y también a Susana Arizkun. Les esperamos enseguida.